Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este jueves de la decimotercera semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 19. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole. Abraham, él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre, Padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio el Señor ve, por lo que se dice aún hoy, el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hasta Berseba, y Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra del Señor. Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los letrados se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo, dirigiéndose al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. En la primera lectura encontramos uno de los textos quizás más densos de la Sagrada Escritura,
Pues aunque la intención inicial del autor sagrado era la de cancelar o abolir los sacrificios de los hijos primogénitos, rescatándolos con un sacrificio de sustitución, el autor sagrado nos orienta más bien hacia una interpretación profética que antepone la obediencia de Abraham al sacrificio del hijo, mostrando en Abraham el valor de la fidelidad y del sacrificio espiritual. Así pues, el judaísmo ve en el sacrificio de Isaac sobre todo el aspecto de sufrimiento que prelude al futuro Mesías. De hecho, era uno de los textos que se leía durante la fiesta de los tabernáculos, orientada toda ella al futuro Mesías que debía venir. De hecho, los padres de la Iglesia han visto en el sacrificio de Abraham la figura de la pasión de Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Como vemos, un texto que nos trae grandes enseñanzas y que ilumina, como cada palabra de la Sagrada Escritura, nuestra vida y nuestra realidad. Pues nos vamos a ver siempre delante de alguna situación que nos confronte tan fuertemente que tengamos que tomar una decisión. Delante tenemos la bendición de Dios representada en Isaac, el hijo de la promesa, pero tenemos igualmente una prueba, un llamado, alguna situación que nos está exigiendo fe y confianza en esa palabra, que nos está exigiendo el ofrecimiento de un sacrificio. Y como vemos, dice el texto que Abraham respondió a la voz de Dios: aquí me tienes. Y ante la petición de Dios de ofrecer en sacrificio a su hijo único, al que quiere, a Isaac, Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Son las duras pruebas de la fe que nos obligan a hacernos una pregunta. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios que nos está pidiendo siempre ofrecerle en sacrificio aquello que más queremos? Pues Él tiene otro designio, que Él mismo provee el animal para el sacrificio. Tendremos una fe tan segura de Dios que seremos capaces de apostarlo todo, solo fiados en esa palabra que cada vez que la escuchamos se hace más exigente y clamorosa. Como vemos, Abraham no se niega, diríamos, no perdona a su propio hijo. Tiene claro lo que significa el verdadero sacrificio, saber que este es un verdadero acto de comunión con Dios. Sabe y confía que es un acto más de Dios que del hombre, porque Él sabe lo que pide y hace, porque en Él siempre hay proyectos de vida y sabe transformar las realidades, pues es el Señor del cielo y de la tierra. Solo Dios sabe santificar y, como sabemos, lo que se ofrece en sacrificio es santificado. Abraham parte como cuando sale de Ur de los Caldeos, solo guiado y conducido por la palabra de Dios. No comprende, no sabe cómo hará Dios, no sabe hacia dónde va, pero confía en Él. Camina siempre en la fe y en la esperanza. Está siempre caminando en movimiento, porque para Él la fe no es simplemente escuchar la voz y quedarse sentado contemplándola pasivamente, sino que es más bien escucharla y obedecerla, saliendo y poniéndose en camino, conducido solo por esa voz que le está siempre diciendo: camina en mi presencia, que lo está siempre urgiendo. Madrugó y aparejó el asno. Como dice la carta a los Hebreos 11:19, pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró, para que Isaac fuera también figura. Un sacrificio, entonces, es siempre una resurrección, porque es una acción divina. Cuando se ofrece con el corazón, en la fe y en la esperanza, con la confianza segura que en Dios todo es una bendición, porque a los que aman todo les sirve para el bien, dice Pablo en Romanos 8:28. Y antes decía Pablo, en esta misma carta, 8:24-26, nuestra salvación es una esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es esperar con paciencia, y de igual modo el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. En cambio, un sacrificio, cuando es una acción humana, es una destrucción o simplemente una prueba a la que Dios nos somete, porque es un Dios exigente y vengador
que se goza del mal y nos expone al sufrimiento, castigando, como todavía piensan muchos, que creen que ofreciendo sacrificios, con eso alcanzarán la bendición y la salvación. Encontramos en este relato un bellísimo diálogo entre Abraham e Isaac, que es como el diálogo del hombre con Dios, y el centro de atención de este diálogo, que podríamos decir son todas nuestras inquietudes, dudas y preguntas sin explicar, todos nuestros clamores existenciales. No alcanzamos a percibir hacia dónde nos dirigimos y cuál es la meta, pero la atención no hay que ponerla en la pregunta del niño, sino en la respuesta del Padre. Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Dios siempre ve. Sin embargo, esta respuesta no es una manera de evadir o escapar a la pregunta. Él mismo no sabe ni siquiera realmente dónde está el cordero. Hace lo que cree debe hacer para cumplir el mandato de Dios. Pero en lo más profundo de su corazón, sabe que algo tendrá que suceder, que Dios buscará la víctima para el holocausto, y como vemos, la confianza y la fe de Abraham son recompensadas. En el momento más extremo, Dios interviene. Dios le abre los ojos y ve el cordero. Dios le dice: no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Así no se sacrifica a Isaac, sino a un carnero enredado por los cuernos. Así, por este acto de heroica virtud, de absoluta y abnegada confianza, de fe auténtica, es bendecido Abraham y con él todas las generaciones, en las que estamos incluidos también nosotros, pues Dios nos ha bendecido con abundantes bendiciones en su Hijo Jesucristo, como dice Pablo en Efesios 1:3-5. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Ahora nosotros sabemos que esta página de la Sagrada Escritura es una profecía del sacrificio de Jesús, que Dios realmente proporcionó el cordero para el holocausto. Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vemos a Isaac cargando la leña, es a Jesús a quien vemos cargando con la cruz. Jesús subiendo al monte del Calvario, entregado por Dios mismo, como dice, o entregado y ofrecido por Dios mismo, como dice San Pablo, Dios que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El único sacrificio agradable al Padre es Jesús mismo, que es el gran don del Padre a los hombres, el amor hasta el extremo. Invitados entonces a insertarnos a este sacrificio para crecer en la unión con Dios como Abraham. Debemos pedir la gracia para comprender el verdadero significado del sacrificio en nuestra vida y reconocer a través de la fe y la confianza de Abraham que es el mismo Dios quien lo realiza. Cuando Dios nos pide un sacrificio como Abraham, muchas veces no vemos y nos resistimos y el camino nos parece arduo, sin salida. Ahí es donde se requiere mayor confianza y abandono en el Señor, porque Él siempre provee el mismo sacrificio y la misma ofrenda. Él siempre realiza el sacrificio de la manera siempre más positiva. Basta que estemos absolutamente dispuestos. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San José nos ayuden a estar tan dispuestos como ellos para que Dios provea siempre los dones con los que nos bendice. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.